Estamos en lección 11 y estamos en Hebreos capítulo 2 y 3. Quiero orar por nosotros. Señor, te damos gracias por este tiempo de abrir tu palabra y escudriñar tus verdades ahí. Señor, ayúdanos a alinear nuestra vida a tu palabra y no al revés. Y Señor, que este tiempo sea muy bueno para nosotros, para poder conocer lo que el libro de Hebreos dice y nos ofrece en nuestro amado Jesús. Pedimos, Señor, que nos acompañes y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, ya revisamos capítulo 1, ya tenemos toda la idea de que Jesús es profeta, sacerdote y rey. Vemos los tres oficios de Jesús. Y ahora el autor va a comenzar, sigue realmente en la parte de la introducción en capítulo 2. Y quiero leer de los primeros 4 versículos, porque nos da una idea de cuál es el propósito principal de este libro, qué es lo que espera lograr. Por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos, porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. Además, Dios la ha confirmado con señales y prodigios y con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Ahora, ¿qué vemos aquí? Bueno, primero, el autor quiere señalar a que nosotros tenemos que prestar atención. No sé si hay una exhortación más apropiada para nosotros hoy. Presta atención. Por eso este libro, aunque fue escrito, digamos, a los judíos que estaban saliendo del judaísmo, llegando al cristianismo, es un libro para nosotros hoy también, porque nos llama a perseverar en la fe. El autor está diciendo, mira, como hemos escuchado muchas cosas increíbles de los ángeles, ¿cuánto más nosotros deberíamos escuchar a este profeta Jesús, que conocimos en el primer capítulo? ¿Cómo vamos a escapar si nosotros descuidamos una salvación tan grande? Esta pregunta es muy importante para los judíos del primer siglo. Ustedes tenían todo el Antiguo Testamento, tenían todas las promesas de Dios, pero a pesar de eso no todos vieron a Jesús como Mesías, como Salvador. Y con la llegada de Jesús, con su ministerio, con su obra, con su muerte, con su resurrección, con su ascensión, con el reinado de Jesús ahora, la salvación expresada en el Antiguo Testamento ahora se ha explotado. Y eso es lo que el autor quiere decir. Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor Jesús, y a los que la oyeron no las confirmaron. Es interesante, el autor del libro no es uno de los que oyó. El autor de Hebreos obviamente no es un oyente original. Este es importante porque, bueno, si se acuerdan, estuvimos tratando de buscar quizás el autor de este libro, pero obviamente no es uno de los que oyeron directamente de Jesús, pero fue confirmado a este autor. Por eso volvemos a pensar, no es un discípulo, quizás es Lucas. Más bien, versículo 3 quizás es una de las defensas que no es Pablo. Porque Pablo en sus cartas
parece reconocer reconoce que él habló con Jesús mismo. Por ejemplo, en 1 Corintios 11, Pablo dice, yo les comparto lo que primeramente recibí del Señor Jesucristo. Aquí parece que este autor no toma ese rol de haber escuchado primeramente por el Señor, sino fue confirmado por los que la oyeron. Y luego Dios lo ha confirmado con señales, con milagros. Lo que Dios hizo en medio nuestro para confirmar la validez y la autenticidad del Evangelio. Entonces, en el capítulo 2 aquí tenemos otra introducción. No voy a leer todo el libro porque tenemos que llegar al capítulo 3 ya. Pero el autor luego cita, aquí arriba cita versículos 6 a 8, cita Salmo 8. El autor de Hebreos siempre está citando el Antiguo Testamento. Y quiere presentar este evangelio como un llamado una llamada a nuestra atención a perseverar en la fe y ser obedientes hasta el final. Capítulo 2, como otra introducción a todo el libro. Ahora que sabemos que Jesús es mayor que los ángeles, que es el profeta, que es el sumo sacerdote, que es el rey, ahora tenemos que preguntarnos entonces cómo se entiende eso, cómo podemos aplicar eso a la fe cotidiana. Adoremos a Cristo, quien es Dios, quien sufrió como uno de nosotros. Por eso leemos al final del capítulo 2, puesto que Él mismo sufrió la tentación. Jesús es poderoso para ayudar a los que son tentados, porque Él es como nosotros. Ahora, ¿por qué es importante decir eso? Porque resalta la verdad que Jesús no es un ser humano en su naturaleza divina. Primero tenemos que ver que Jesús es Dios, es 100% ser humano también, pero Él tomó esa naturaleza, ¿ya? Él se despojó, no de los atributos de Dios, pero se despojó de sí mismo para poder tomar la naturaleza humana, para poder sufrir tal como uno de nosotros. Entonces ahora seguimos en capítulo 3. Voy a leer todo el capítulo. Por lo tanto, hermanos santos, que tienen parte del llamamiento celestial, consideren a Cristo Jesús, el apóstol, el sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él es fiel al que lo constituyó, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Pero a Jesús se le ha conocido más honor que a Moisés, así como al que hace una casa se le rinde más honor que a la casa misma. Porque toda la casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Como siervo, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que se iba a decir. Cristo, en cambio, como hijo, es fiel sobre su casa, que somos nosotros, si mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como lo hicieron en el desierto, en el día de la tentación, cuando me provocaron. Ahí los antepasados de ustedes me tentaron, me pusieron a prueba, aun cuando durante 40 años habían visto mis obras. Por eso me disgusté contra ellos y dije, su corazón siempre divaga, no han reconocido mis caminos. Por eso en mi furor juré, no entrarán a mi reposo. Hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo.
Más bien, anímense unos a otros día tras día mientras se digo hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Nosotros hemos llegado a participar de Cristo siempre y cuando retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como ya se ha dicho, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como cuando me provocaron. ¿Y quiénes fueron los que lo provocaron, aun después de haberlo oído? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto por mediación de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tendidos en el desierto? ¿Y a quienes les juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Bueno, lo que vemos aquí es primero en versículo 1. Dice, por lo tanto, hermanos santos, que tienen parte del llamamiento celestial, consideren a Cristo. ¿Por qué dice consideran? Algo que tenemos que tener bien en claro en el libro de Hebreos es que el libro fue escrito a los judíos. Estamos hablando del primer siglo. Estamos hablando de una generación que vivía bajo todas las restricciones, las leyes, las tradiciones judías del Antiguo Testamento. Muchas veces nosotros, en error, leemos el libro de Hebreos como si fuera escrito específicamente para nuestra cultura moderna. Y es por esa razón que muchas personas después de leer Hebreos no lo entienden y simplemente lo desechan. Cuando leemos el libro de Hebreos, entendiendo la mentalidad, la realidad de los creyentes del primer siglo, vemos algo que sucede en ellos culturalmente. Voy a tratar de dibujar aquí. Digamos, esto es el Antiguo Testamento, ¿ya? Y esta es una línea de tiempo. Llegamos a los tiempos de Jesús, ¿ok? Y luego vemos el crecimiento del cristianismo. Eso es nuestro entendimiento de cómo llegó a suceder todas esas cosas. Judaísmo sigue creciendo, el pueblo de Dios, todos los judíos, los israelitas, hasta la cruz. Y luego cristianismo se expande y llega a todas las naciones. Ya no hay una nación santa. Realmente es un mal entendimiento de lo que está pasando aquí. Vemos racismo, vemos un afán para la nación Israel o los israelitas en el Antiguo Testamento, sí, pero eso no fue el diseño de Dios. Eso fue el diseño de los israelitas. Ellos llegaron a ser así, pero en contra de Dios, en desobediencia a Dios. Entonces, cuando Jesús viene, no viene para dar un fin al judaísmo y luego crear una nueva cosa. Jesús viene específicamente para reformar el judaísmo verdadero. La fe en el Antiguo Testamento, nunca fue simplemente una fe distinta y luego cristianismo en el futuro, después de la cruz. Eso está muy mal. Nosotros tenemos que ver que Dios, desde Génesis, está cumpliendo sus propósitos y llevando a cabo la salvación de sus electos. Y la cruz simplemente está en el medio. Simplemente la cruz es un elemento, es un evento en medio de varios eventos. Entonces, cuando vemos que el judaísmo, está llegando a la cruz y luego después de la cruz, literalmente estamos en la época del libro de Hebreos,
Am, Tenemos todas las cosas antiguas del judaísmo llegando a un fin, mientras el cristianismo comienza. Pero hay una continuidad en esas cosas. No es que la cruz terminó judaísmo y luego cristianismo comenzó. Vemos que hay cosas antiguas que continúan. Y eso es por esa razón que el libro de Hebreos fue escrito, para mostrar cómo Jesús es superior a todos los profetas, a todos los reyes, y a todos los sacerdotes del Antiguo Testamento. Porque Jesús es parte de su plan, es parte de los pactos, es parte de la promesa de Dios de llevar a cabo nuestra redención. Entonces, cuando entendemos lo que el autor quiere decir aquí, consideren a Cristo, está hablando a los judíos que todavía querían ver a Jesús como un simple profeta, como uno entre muchos. Bueno, tenemos Isaías, tenemos Daniel, tenemos Ezequiel, tenemos Jeremías, tenemos Moisés también, pero también tenemos Jesús. Y lo que el autor quiere decir ahora en capítulo 3 es, no es así. Tenemos Moisés, Samuel, Isaías, Daniel, Ezequiel, Jeremías, Amos, Oseas. Tenemos Juan el Bautista, tenemos todos esos profetas aquí abajo, pero luego aquí arriba tenemos Jesús. Jesús es mayor. Y por eso llama a Jesús el apóstol y sumo sacerdote, específicamente de la fe que nosotros profesamos. Y luego compara a Jesús con Moisés en esta parte, mostrando, haciendo referencia a Números capítulo 12. No sé qué, pero ahí está. Haciendo referencia a Números capítulo 12, donde muestra y resalta la idea de que Moisés cuidó bien toda la casa de Dios. Entonces utiliza la fama de Moisés para mostrar cómo Jesús es un profeta mayor. Pero a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés. Nosotros menospreciamos este punto, porque nosotros ya por ser tan lejos realmente de la cruz y no tener un trasfondo judío, nosotros no consideramos a Moisés nunca mayor que Jesús. Pero cuando consideramos los oyentes originales, los receptores originales de esta carta de Hebreos, podemos entender de que el autor está mostrando aquí, está haciendo una defensa de la identidad de Jesús, que Jesús es mayor que Moisés. Ustedes estiman a Moisés, aprecian a Moisés un montón, pero Jesús es mayor que todos ellos porque Él es Dios. Como siervo, Moisés fue fiel en todo, ya muy bien, para dar testimonio. Cristo, en cambio, como hijo, es fiel sobre su casa, que somos nosotros, si mantenemos la confianza firme hasta el fin. Ahora, aquí tenemos un problema, ¿ya? Muchos de nosotros tenemos problemas con versículo 6 y luego más adelante con versículo 14 que vamos a ver en un segundito. Ahora, ¿por qué? Porque lo leemos así. Cuando dice, si mantenemos la confianza firme hasta el fin, nosotros luego pensamos, ok, entonces, si no mantenemos la confianza, perdemos ser parte de su casa. Y por eso, y eso es un tema que vamos a ver en todo el libro de Hechos, de Hebreos, ¿se puede perder la salvación? Esta es una pregunta muy importante,
muy, muy importante para muchas personas hoy, pero también en nuestro estudio de Hebreos. Nos va a ayudar muchísimo siempre recordar a quiénes fue escrito el libro. Porque eso es nuestra clave para entender versículo 6 y todo el libro. Cuando el autor escribe a personas judías, ellos habían crecido en familias, en hogares de creyentes. Ellos habían crecido en las tradiciones y la religión judía. Entonces ellos entendieron las promesas de Dios. Ellos disfrutaron de las promesas de Dios. Ellos crecían como miembros de lo que nosotros entendemos el pueblo de Dios. Ahora, si queremos poner eso en nuestro día cotidiano, podríamos pensar, eso es como los de segunda, tercera generación cristiana en nuestro contexto. Probablemente pocos de nosotros conocemos a alguien así, porque recién el cristianismo está llegando a algunos lugares aquí en Latinoamérica, especialmente aquí en el Perú. Entonces, muchos de nosotros somos primera generación cristiana. No tenemos hijos y nietos que han sido criados en hogares cristianos. Entonces, cuando entendemos el contexto, el autor está diciendo, ustedes han vivido en todo eso, pero ustedes no son parte de la casa verdadera de Dios, si no mantienen la confianza firme hasta el fin. ¿Y por qué? Porque para muchos judíos estuvo bien aceptar la idea de algunas enseñanzas de Jesús, pero luego cayeron de la fe, no querían seguir, especialmente dentro o a la luz de a la oportunidad de mucha persecución por los romanos, no querían seguir. Entonces, vemos que el autor está llamándonos a perseverar en nuestra fe hasta el fin. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando días difíciles. Y Jesús no es cualquier otro hombre o cualquier otro profeta. Él es superior que Moisés mismo. Y si Jesús